La Escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Sabiens. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sabiens, un día más, un día menos. Os habla vuestro amigo Ferran Prat. ¿Qué pasa si os digo que hay una agenda alienígena? Pues resulta que es una agenda que no tiene nada que ver con lo que pueda venir de fuera de nuestro, podríamos decir, planeta. ¿Y si es una agenda interna? Sobre esto, la agenda secreta, hablaremos hoy con Luis Rovira, que lo saludamos. Luis, buen día, buenos días. Hola, muy buenos días. Y hoy te voy a llevar la contraria de inicio ya, Ferran. Porque yo siempre digo un día menos, un día más. Pero tú sabes que el orden de los factores no altera el producto. Exactamente, por eso lo digo. Saludamos a nuestra corresponsal en el mundo extrafronteré, Rosa de las Maravillas Vidal. Rosa, buenos días. Muy buenos días a todos y bueno, ya estamos aquí otra semana más compartiendo con todos los oyentes. Vamos a hablar de agendas secretas. Hay agendas secretas, a niveles gubernamentales, de corporaciones, de cosas que pasan. Hoy hablaba precisamente con un experto en tema de, podríamos decir, de alimentación, y decía, aquí está pasando algo que me huelo que quieren que no haya suficiente alimento para la población. Digo, ¿qué dices? Dice, sí, pero no vamos a tocar este tema, sino que vamos a hablar de una agenda secreta, y no extraterrestre, sino terrestre, sobre una posible invasión alienígena. Y ya sabéis, amigos y amigas, de lo que hablamos en Sabiens acaba sucediendo. Casualidades o causalidades, pero es así. Luis, ¿qué te parece este tema? Interesante. Nos propones, aquí tú lo sacas, nos adelantamos en el tiempo y a partir de aquí, pues debatimos, hablamos, proponemos, opinamos, porque muchas cosas son opiniones, es así, pero desde nuestro sentimiento, desde nuestro sentir, sobre todo nuestras opiniones basadas en lo que hemos podido indagar, averiguar o vivido, yo creo que llevan a que, como tú dices muy bien, que cada uno saque su propia conclusión. Nunca vamos a influir, y esto me encanta de tu programa, y por eso soy un fiel y apasionado, y cada semana estoy aquí. Muchísimas gracias, Luis. Oye, ya son muchos años haciendo radio juntos, ¿eh? Muchos. Ya ni los cuento. Vamos por décadas, quizás ya. No por días ni por años, por décadas. Saludamos también a la Rosa, que la hemos saludado. Rosa, ¿qué opinas sobre que además va un poco relacionado, ¿no? Wernher von Braun, ex científico de la NASA, número 1, bueno, era el jefe de las unidades de los misiles de la V1, la V2, sistemas de propulsión innovadores por aquellos tiempos, también desarrollador del avión de reacción. Y estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Sí, amigos y amigas, en la Segunda Guerra Mundial los alemanes ya tenían aviones de reacción en las últimas semanas de contienda, que si llegan a fabricar más, quizás el destino de Europa hubiese sido otro, o no. Pero dijo algo muy, podríamos decir, intrigante. Dijo a una persona que trabajaba para él, una colega, de hecho, que, bueno, pues que habrían una serie de eventos, una secuencia de eventos de falsa bandera mundial que estarían relacionados con una falsa invasión extraterrestre. Rosa, ¿qué opinas? Pues mira, ya que vosotros estabais hablando de décadas, yo opino que hace una década pues muy poca gente hablaba de posibles ataques de falsa bandera. Y hoy en día, pues sin embargo, casi toda la población, por ejemplo, yo hablo de la europea, que es la que más afectada está por este tema, sabe que un ataque de falsa bandera pues es habitual. No muy cercano en el tiempo, gracias a Dios, pero sí, lo hemos sufrido alguno que otro país, ¿no? Con lo cual, pues hoy en día yo creo que estamos un poquito más despiertos que hace una década. ¿Todo esto a qué se debe? Pues
como ya sabemos o sabemos algunos, a los planes elitistas que nos dirigen hacia un nuevo orden mundial. Pero ¿tú crees que de existir un proyecto secreto sobre una falsa invasión extraterrestre, de existir, ¿cómo crees que actuarían? ¿Cómo nos llegaría a la población? Pues la tecnología para poder hacernos creer que hay una invasión extraterrestre la tienen, porque tienen el proyecto Bluebeam, por el cual nos pueden mostrarnos imágenes y hacernos creer todo tipo de cosas, y porque ya lo tienen probado. O sea, y ellos saben que funciona. Estaríamos hablando bueno, que a ojo veríamos unas estructuras, ¿no? Supongo que unas aeronaves o incluso unos seres, pero que en realidad serían proyecciones holográficas. Luis, ¿qué opinas? Sí, esto es la teoría. Además, ya hemos visto películas, muchísimas películas sobre este tema. Y acordémonos, y alguna que otra vez lo comentamos, que en qué se basan, es que están doblando en el tiempo paralelo, de dónde se inspiran para todo esto. Bueno, esta es una realidad que existe, ¿no? Que lo hemos visto en películas, pues pasaría exactamente lo mismo o muy parecido. Esto es así. Entonces, porque la gran pregunta que debemos de hacernos es ¿y por qué? ¿A quién le interesa? ¿Por qué se quiere engañar a la población con este ataque alienígena hacia, no sé, nosotros mismos en estos momentos estamos enviando naves afuera para averiguar si hay vida, si no hay vida. Entonces, ¿por qué los posibles otros sistemas solares, otras vidas que quieran venir hacia la Tierra, ¿por qué tienen que ser combativos? ¿Por qué no pueden ser simplemente exploradores que vengan a casa nuestra? Entonces, planteémonos estas cosas. Lo que yo me planteo cuando hablamos de todo este ataque simulado, y es así, es que ¿qué gran corporación? ¿Qué lado oscuro? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Es que se quiere un nuevo orden mundial? Sí, seguro. Esto lo afirmo, ya no es una opinión, esto lo afirmo. Y además lo que se quiere es que haya un liderazgo mundial, no que haya diferentes grupos, sino solo uno y controlarlo todo. ¿Que quién está detrás de todo? Bueno, solo que leamos un poco, no lo quiero decir porque si no nos van a cortar el programa, pero solo que leamos un poco y miremos un poco la historia. Hay, muchísima lectura para esto. Ahí lo podemos ver, ¿no? Pero que es un nuevo orden mundial, que es un control, y que también lo hemos visto en películas, porque es así. Entonces, yo creo que nos quieren llevar, si hablamos de esto, nos quieren llevar hacia aquí. Entonces, cada uno que opine, que vea, pero sobre todo hay mucha lectura, nos podemos informar muy bien de esto. Claro, si tú tienes la capacidad de hacer, pues una invasión silenciosa, primero que utilizarías los medios de comunicación, ¿no? Tú lo has dicho, Luis, hay el cine, que siempre me he preguntado yo, ¿para quién trabaja realmente, no? O al menos en una parte, ¿no? Porque el Independence Day, la llegada, la Guerra de las Galaxias, la Quinta Ola, Aniquilación, Oblivion, los juegos de Ender también. Y, por ejemplo, hay alguna más que me dejo que algunas realmente están muy bien hechas. O, por ejemplo, ET, ¿no? A la época. Dices, oiga, ¿es cine? Sí. Oye, pero ¿y si resulta que tienden a un plan? Es decir, vamos a sensibilizar sobre esto. Sí, pero mira, déjame que sea un poco positivo. La película ET nos envió un mensaje de que vienen, están observando, pero es pacífica. Es así. Somos los humanos los que vamos con el maligno. Es así. Entonces yo quiero ver eso. ¿Por qué si vienen desde otras culturas, otros mundos, y tienen ese poder, esta potencia, por qué tienen que ser malos? No. Ahí está esto que tenemos los humanos de desconfianza, de lado oscuro, deja que lo diga así, de lado oscuro, ¿no? Entonces, yo lo tengo clarísimo que hay esos poderes que se creen que están por encima del bien y del mal, y que ellos se creen dioses, y entonces que nos manipulan, influencian, y además, ya te digo, ya no es incluso por la parte crematística del dinero, sino por el poder.
Porque hay algo un tanto curioso. Vamos a hablar de hologramas. A mí me llama mucho la atención, porque ya habéis visto que con hologramas hoy día reflejados en paredes o en el aire, hay desfiles de moda que se hacen ya con modelos holográficas, que es una auténtica pasada. Visualmente es una caña. Pero a mí hay algo que me has hecho recordar, Rosa y Luis, cuando hablamos de este tema, que me llamó mucho la atención. Cuando el 11 de septiembre, el famoso 11 de septiembre, yo recuerdo que estaba haciendo radio en directo, estaba en la emisora Andorra Set Radio, la radio del diario de Andorra, y estábamos haciendo lo que era el Presapiens, era código CTH, que ahora evolucionó hace un montón de años a Sapiens, pero era el mismo programa. Y teníamos que hacer interrupciones de lo que estaba pasando. Era impresionante. Y mirando las imágenes, me llamó mucho la atención que hablaban de unos vuelos comerciales que, habían sido unos atentados, pero mirando fotograma a fotograma, jamás, invito que nuestros amigos y amigas críticos y observadores que sois, lo hagáis, mirad fotograma a fotograma los aviones que se estrellan contra las torres, que no pertenecen a ninguna compañía aérea comercial. Son oscuros. No hay marca de la compañía. No hay nada que se parezca a un avión, excepto en su forma. Y surge la pregunta, ¿y si fue un holograma que en realidad era un misil, pero veíamos un avión, pero era un misil aquello? Porque es muy extraño, muy, muy extraño, ¿verdad, Rosa? Pues los hologramas lo llevan utilizando mucho tiempo, aunque lo siento, Ferran, yo en ese sentido difiero y creo que sí que eran aviones reales. Pero también quería mencionarte que... Perdona, yo te digo que no eran aviones de ninguna compañía comercial lo que se vio. Y me surge, Rosa, la pregunta, ¿y si resulta que eran hologramas? Yo no lo creo en ese... No, pero perdona, que no se trata de creer. Tú mira las imágenes y si quieres hacemos un programa sobre ello, que aportaré datos que son flipantes. Sí, las he visto. Pero bueno, también quería mencionarte que no tienen por qué ser naves del proyecto Bluebeam un holograma. También puede ser naves físicas que vengan, porque ellos tienen la tecnología antigravedad y podrían venir un montón de naves simulando un ataque extraterrestre. O sea que estaríamos hablando de una agenda oculta terrestre, sino de un acercamiento, una invasión realmente alienígena. Sí, aparte no debemos olvidar que Donald Trump en diciembre de 2019 pues anunció que iba a tener un ejército espacial Estados Unidos. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues esto es como en todas las guerras. Quien controla el aire, gana la guerra. No, además, yo te diría que un ejército espacial, como dijo Trump, perdona, estaba pensando en Ronald Reagan, no, me iba un poco más atrás en el tiempo, pero quien domine y pueda anular los satélites de otros países, y hablamos de las grandes potencias, no cabe decir nombres, pero va a controlar el espacio. Y cuando digo el espacio, telecomunicaciones, hoy en día, controlando las comunicaciones, ya tenemos una guerra medio ganada. Por lo tanto, pero volviendo al tema de si sea un ataque extraterrestre o no, acordémonos ya que después de la Segunda Guerra Mundial se descubrieron ya, no ovnis, pero sí unos aparatos que parecían platillos volantes. Ya los alemanes trabajaban. Von Braun ya nos habló de esto en su día. Y los americanos lo tienen y han salido desclasificados de todo esto. Y que se hayan podido fabricar. Pues sí. ¿Y por qué no? ¿Quién puede con falsa bandera sacar, ya que tú has hablado, Rosa, de falsa bandera, sacar estos platillos volantes? Ya no digo ovnis, digo platillos volantes o naves, dejámoslas así, pero con falsa bandera, para promover ese miedo colectivo, para mover a las masas y sobre todo beneficiarse de, como decíamos, esos entes supremacistas para coger un nuevo liderazgo y único liderazgo mundial.
¿Quién nos dice que lo que hemos vivido, ese confinamiento, no vivamos en un futuro y quizás no muy lejano un reconfinamiento por otro motivo, que ya no es microscópico, quiero decir, sino que es macroscópico, es decir, de seres, de entidades? Y claro, cuando hablamos de los humanos, yo siempre disocio, sobre el planeta Tierra viven humanos y terrestres, porque un humano jamás mataría, jamás violaría, jamás haría daño. Un terrestre ya puede tener características mamíferas / reptiloides, no sé, es mi opinión. Y claro, ¿y si resulta, en caso de contacto extraterrestre, que no hay, ¿no? Porque dices, ostras, ojalá vengan. Pero imaginaos, vosotros sois una civilización más o menos que llevamos unos 1000 años más de avance tecnológico, espiritual y tal. Rosa, y os formulo la pregunta a los dos, ¿Vosotros iríais a un planeta que se llama Tierra, que de forma permanente está en un lugar u otro en guerra, que hay personas que no tienen que comer, que hay patentes que te permitirían tener, por ejemplo, luz gratuita y no tienes que pagar, y tienes que pagar aquí, y paga, y paga, y paga, y paga? ¿Vosotros iríais a un planeta hostil en son de paz? Rosa. Pues mira, si es una civilización que está muy por encima de nosotros, pues sería como nosotros vemos, por ejemplo, a la colonia de hormigas. Entonces, ¿qué interés podemos tener en una colonia de hormigas? No, es que directamente tampoco querríamos ni siquiera molestarnos en poner paz en su colonia, ¿no? Les dejaríamos ahí con su historia, si se pelean, si se agitan, se comen, nos daría exactamente igual, ¿no? Porque para qué, sabes que si no tienen la conciencia adecuada, no vas a solucionar absolutamente nada. Digo, Rosa, en ese aspecto de que para ellos, si son unos seres con un desarrollo, sobre todo mental, a nivel de equilibrio, y nosotros no lo tenemos, esto está así, para ellos seríamos, y nuestras historias serían peccata minuta, por decirlo así, ¿no? Es como cuando tienes hijos y los dos hijos tienen sus dimes y diretes. Al final miras de poner paz, pero al final son entre ellos, se tienen que entender. Esto es así, ¿no? Pues pasaría lo mismo, entendiendo de que si llega alguna forma de vida aquí, sería mucho más desarrollada que nosotros. Lo que sí es cierto es que yo insisto en todo esto, todavía estamos por desarrollar. Yo siempre he tenido una teoría, y me acuerdo ya desde pequeño, y esto lo hablaba con mi abuelo, que había gente y personas humanas. Gran sabio tu abuelo. Más cositas. Imaginemos, y ahora casi girando un poco el rumbo del tema de hoy, de una falsa invasión extraterrestre, bien orquestada, de que haya una falsa guerra nuclear o no. ¿Estamos preparados para una sacudida de este tipo? A nivel de todo, Porque fijaos lo frágil que está ahora todo, que en cualquier momento puede haber un error o una intención y el mundo entra en una era nuclear, pero activa, no de disuasión, sino activa, Rosa. Pues mira, Ferran, desde que comenzó la guerra de Ucrania, la verdad que vivimos con la incertidumbre constante de si en algún momento el conflicto pues podría llevarnos a consecuencias nucleares, si no, y la verdad que esto sería muy grave, no, gravísimo, tanto para el planeta como para la humanidad. Ayer, por ejemplo, pues se produjo el derribo de un dron de vigilancia de Estados Unidos por un caza ruso, no sé si lo habéis escuchado, en el Mar Negro. Sí. Y dice Rusia que fue un accidente fortuito, mientras que Estados Unidos pues dice que varios cazas llevaban tiempo volando alrededor del dron hasta que fue derribado. Pues todas estas cosas, primero los globos, ahora el dron estadounidense, y si vamos sumando pues todos estos acontecimientos, pues al final se crea una tensión entre Estados Unidos y Rusia que va creciendo, con lo que sabemos que no sabemos cierto cómo acabará. Bueno, lo que es cierto es que no diré el país, pero hay un país que desde antes de empezar el conflicto
empezó a rehabilitar silos nucleares abandonados, a recomendar de forma muy discreta que se hicieran refugios nucleares en las áreas de garajes de edificios, de casas unifamiliares. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora giro el por qué. ¿Y por qué esto? Bueno, la cuestión es, hay una que es, claro, del país que hablan, estos países nórdicos, al lado de la Unión Soviética. Digo, la Unión Soviética, me gusta decirle así todavía, aunque podríamos decirle Rusia también, es igual, no hay problema, pero ya han vivido invadidos, tienen cierto temor constantemente, por lo tanto, ya los antiguos refugios de la Segunda Guerra Mundial, en los nuevos edificios ya hacían todo esto, y hablamos de estos países nórdicos, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es activarlos y ponerlos al día. ¿Por qué? Porque tienen que ser invadidos, indistintamente de sea un ataque nuclear o sea un bombardeo clásico, entre comillas. Bueno, hay este temor. ¿Qué sucede también? Sucede que tanto unos como otros, los dos bandos, por decirlo así, las dos grandes potencias mundiales, y dejo aparte la tercera, hablo de China, están ya con el juego del gato y el ratón, así mismo como lo que ha pasado y lo que acaba de explicar Rosa, ¿no? Entonces, ¿a quién no se le puede ir de la mano? O están creando ese ambiente prebélico y en un momento dado ya no lo pueden parar, ya se les ha escapado. A partir de ahí, pues bueno, tenemos de estar todos muy atentos, pero lo que es importante es que nosotros, las personas de a pie, los humanos de a pie, que si pasa algo seremos daños colaterales, como llaman los militares, esto es así, son los que está en nuestro poder, en nuestra opinión, pero sobre todo en el momento, y ahora mira dónde voy, de elegir a nuestros líderes, está en saber dónde hemos de poner énfasis. Por lo tanto, digo que cada uno se forme su opinión, insisto, pero qué importante es que cuando vayamos a las urnas votemos en esas creencias, votemos por la paz, votemos por un mundo mejor. Creo que lo que estoy diciendo casi es una utopía, pero creo que tendría que ser una gran reflexión para todos. ¿Te imaginas un partido político que se diga utopía? Bueno, a mí me gustaría más uno que se dijera los intocables de Leonés. Una cosita sobre este tema, que nos queda poco tiempo. Hay algo muy importante que prácticamente no ha trascendido según qué países, pero Suecia, Finlandia recomendó a sus ciudadanos que compraran tabletas de yodo para si hubiera riesgo de radioactividad derivada de alguna detonación nuclear. Finlandia recomendó que todos los bajo garajes, aquellos refugios que habían de cuando la Guerra Fría, aquellos spas que tienen las casas de abajo, sus saunitas, su gimnasio, que lo rehabilitaran en formato de búnker. Y dices, oiga, ¿y nosotros no hacemos nada al respecto, Rosa? Pues mira, concretamente, respecto al yodo, yo creo que aquí en España necesitas una receta médica para poder comprarlo, y aparte el yodo que se puede dispensar, por ejemplo, las embarazadas, durante el embarazo se le receta yodo, ácido fólico, que lleva yodo, y ellas están ingiriendo yodo todo el embarazo, pero son en pequeñas cantidades, con lo cual en un ataque nuclear pues tampoco serviría. Pero bueno, tampoco hay que alarmar, porque yo creo que los gobiernos tienen sus despensas con la medicación adecuada, y yo supongo que en tal caso lo repartirían entre la población. Sí, Rosa, ojalá fuera así, pero recordemos que con la última situación vírico-respiratoria no habían ni mascaretas quirúrgicas, que además la gente no lo sabe, pero la quirúrgica se daba y se da normalmente a los enfermos para no contagiar a quien está cerca de ellos. Filtra de salida, no de entrada. Después sí que ya empezaron a aparecer las FFP2, las FFP3, etcétera. Pero imagínate, si algo tan sencillo como mascarillas no habían suficientes, en un caso así, ¿qué podría pasar, Luis?
Bueno, realmente en estas situaciones yo creo que los que, entre comillas, prevén situaciones X, piensan a lo grande, entonces en las grandes cosas, pero en el día a día, en las pequeñas cosas, como tú decías, como las mascarillas, en esto no se piensa. Vamos, por decirlo así, no vemos más allá de nuestras narices, por desgracia, ¿no? Y entonces cuando se planifica, lo que es cierto es que las estrategias y las tácticas no van ligadas. Las estrategias a lo largo, hemos de hacer esto, hemos de hacer lo otro, esto sí que se planifica, pero ¿cómo lo haremos para prever? ¿Cómo haremos para que sean las tácticas? Esto es donde se pierden. Por desgracia es así, y ahora te estoy hablando desde el punto de vista, me está saliendo la vena esta de planificador de empresas, por ejemplo, a nivel de asesor político en campañas, cómo planificamos. Entonces, si tú supieras lo que cuesta, el gran esfuerzo que hace un asesor normalmente en cualquier tipo es calcular las tácticas, no las estrategias. Haremos esto, haremos lo otro, sí, muy bien, pero planificarla en el tiempo y bajar abajo de todo, eso es lo más difícil que hay. Hablaba Rosa, y nos queda nada de tiempo, sobre este incidente del dron y los cazas rusos, creo que eran los Su-27. Y claro, surge la pregunta, oye, ¿cómo no respondes a una provocación, no? Y parece ser, y aquí hay datos, que el portavoz del Pentágono, el general Patrick Ryder, se negó a responder ante la provocación, que parece ser que le estaban echando combustible encima. No sé, veremos. Pero oiga, no podemos estar tranquilos un día que no tengamos un sobresalto de una manera u otra. Ay. Y después, si queréis, un día hablamos de aquel 11 de septiembre tan extraño, porque hay datos que aún a día de hoy no cuadran. Como por ejemplo, si se estrellan dos aviones, oiga, ¿dónde está la chatarra de los motores? Al menos el motor, enséñeme el motor. O también se desintegró misteriosamente como el que pegó la sacudida al Pentágono, que no quedó rastro de nada, ni un huesecito, ni un trozo de piel, ni un trozo de chapa de motor de lo que se estrelló allí. Como siempre, hay algo que mueve para algo en beneficio de ese algo. Y lo digo así, ya nos entendemos. Luis Rovira, como siempre, amigo, muchísimas gracias. A ti por invitarme una vez más a tu programa. Y Rosa también, muchísimas gracias. Gracias. Y una cosita, que recuerden los oyentes la revista The Economist de junio del 2020, cuando está la familia y se ve en el cuadrito la explosión nuclear. Bueno, a veces nos dicen, oye, ¿cómo acertáis tantas cosas? Digo, aquí no jugamos al loto. Bueno, que aquí ha habido también, sería otro tema, de esta extraña coincidencia de dos números iguales, hasta los reintegros, en tan poco tiempo y exactamente los mismos. Pero bueno, dicho esto, no es que no adivinamos nada, si nos lo ponen en bandeja para descubrirlo, como las portadas de Economist, como muy bien dice la Rosa. Amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. La Escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sapiens.